Okay, well, welcome to the October 2023 Regional Focus Group Monthly Session. Bienvenidos a la sesión de octubre de 2023 del Enfoque Regional. Many thanks for joining us as usual. Muchas gracias por unirse como siempre. And what I'm going to do, I'm going to start with the affected layer precipitable water product. Vamos a comenzar con el producto de agua precipitable afectado por capas. I like Sheldon works a lot with this product, and he pointed this out to us this morning. So there's a lot of interesting stuff. As you can see, there is some blacks in the image due to satellite passages that haven't produced data. But other than that, you can see two tropical systems. You can see Norma on the left side. You can see it here in the Eastern Pacific. And then you can see the other system that the NHC is tracking, the disturbance AL94 that is located here in the Atlantic. The first one, Norma, is a potential threat to the Baja California Peninsula. And the one to the right on the Atlantic is a potential threat to the Leeward Islands. It looks like the latter one, it shouldn't intensify too much, but still, it might make it to the Leeward Islands in the next few days. Ok, entonces, a pesar de que tenemos algunos problemas en estos momentos con los fases satelitales que poblan o populan este producto, podemos ver dos sistemas tropicales de interés en este momento. Por un lado tenemos el ciclón tropical Norma, que se encuentra en el Pacífico. Esto es un riesgo para la península de Baja California, aquí en México. El Centro Nacional de Huracanes lo está siguiendo cercanamente. Y luego a la derecha pueden ver que tenemos otro sistema tropical, AL94, que el Centro Nacional de Huracanes también está siguiendo. Y este sistema aparentemente va a pasar muy cerca de las islas Leeward, en el noreste del Caribe. A pesar de que no se ve una intensificación muy intensa, igual pueden haber impactos. Así que es importante seguir cercanamente la evolución de estos dos sistemas. Okay, let's continue with the short analysis of ALPW. You can see that there are black bands around the cyclone, around Norma, a lot of black bands. This means that there might be a lot of heavy rainfall processes going on with the system. Tenemos un montón de bandas bastante oscuras alrededor del sistema. Esto sugiere que es muy posible que tengamos bastantes procesos de hidrometeoro grande o lluvia intensa asociado a este sistema. To monitor, this might be a heavy rain producer, something to keep in mind. ¿No? Para monitorear, es posible que este sistema puede ser un sistema que produzca lluvias significativas. Also, with the one to the right, let me stop this for a second. I'm going to stop the loop so we can see it. Okay, yeah, this one to the right, we can also see black areas, which also suggests that there are areas of heavy rainfall associated with the system. Aquí también podemos ver áreas negras en forma ciclónica, ¿no? Lo que sugiere que son datos que indican que hay hidrometeoro muy grande y lluvias fuertes asociadas con este sistema. I'm going to do something really quickly, just for a change. I'm going to Google the ETRAP, which means Ensemble Tropical Rainfall Potential. Vamos a entrar a algo diferente hoy día rapidito. Vamos a ver el ETRAP, que es ensamblajes de precipitación de sistemas. And then this website contains information derived from polar satellite orbiters from using microwave data, and they estimate the precipitation occurring with tropical systems and what might happen in the next 24 hours. So if we click on Norma here, we're already in Norma. This is the forecast for the next 24 hours affecting the microwave rainfall estimates forward, and this is what it looks like. ¿No? Y viendo los estimados de lluvia para las siguientes 24 horas, acá vemos, por ejemplo, con Norma, ¿no? El pronóstico de lluvias de las siguientes 24 horas, simplemente afectando estos datos de satélites de microondas flujo abajo. What we can see, if we see that close to the core of the system, we're getting rainfall rates of over 20 inches in 24 hours. That's a lot of rain. That's about over 500 millimeters in 24 hours. No podemos ver que cerca al centro del ciclón tenemos razones de lluvia por encima de 20 pulgadas en 24 horas
¿no? Lo que son más de 500 milímetros en 24 horas. And here with the feeder band on the right, we can see that the rainfall rates are on the range of 8 to 12 or 8 to 10. Let's be conservative, 8 to 10 inches, which is still 200 to 250 millimeters. Y acá podemos ver que con esta banda de alimentación de la derecha, tenemos razones de lluvia de 8 a 10 pulgadas, que son 200 a 250 milímetros en 24 horas. There's another feeder band at the moment, well to the right or to the east, and we can see estimates of 4 to 6 inches, which is 100 to 150 in 24 hours. So it's important to notice that with tropical cyclones, we need to also consider feeder band convection, as these feeder band convection can have a stronger impact in regions that are remote from the center of the cyclone. Es muy importante con ciclones tropicales recordar que tenemos que considerar también esta convección de la banda de alimentación, porque esta convección puede generar lluvias muy fuertes en regiones que son remotas con respecto al centro del ciclón tropical. Any comments on? Yeah, Yes. and Sheldon had a comment, the ensemble of rain rates also includes at least 1 or 2 GOES rain rates. Oh, this is wonderful to know. Y Sheldon está comentando que el ensamblaje de la precipitación que ingresa en este producto de ITRAP también contiene al menos 1 o 2 estimados de lluvia proveniente de la serie de satélites GOES-R. Excellent. Thank you. I'm trying to see potential dry air entrainment in the systems, but I don't see that much. What I'm looking for is areas, I know you cannot see the palette now, but basically in this case, light blue for 850 to 700, light blue is drier air and purple is moisture air in this layer. What I'm looking for is to dry air tongues moving into the system from the southwest, but I don't see them at the moment, which suggests that there is no significant dry air entrainment with AL94. No, una cosa que estoy buscando ahorita en esta imagen estática es la intrusión de potencial aire seco en la periferia del ciclón. El cuadrante suroeste tiende a ser el más favorable para estas intrusiones, y en este caso no estoy viendo claramente intrusión de aire seco, ¿no? Acá celeste es menos humedad que el morado en esta capa. Y aquí tampoco lo veo, ¿no? Así que hay bastante humedad con AL94. All right, let's keep going. Why don't we go to South America, and let's start with the anomaly of the precipitable water and have a still image because of these problems with the satellite passes. And we can see that the largest anomalies are actually here. I am in Peru right now. Peru has been very moist in the last 2 weeks. Bonnie can attest to that. She was here conducting a workshop in the first 2 weeks of October, and the precipitable water is being very high, but also precipitable water is well above average across Paraguay, Argentina, and South Central Brazil. En estos momentos tenemos aguas precipitables muy altas, particularmente a lo largo de la costa peruana, que ha estado muy húmeda en las últimas 2 semanas. Comentaba que Bonnie puede atestar a ello, porque ella ha estado acá en Perú conduciendo un taller en las últimas. Hasta ha llovido, ¿no? Ha habido varios eventos de lluvia en costa, que es inusual. Sí. Y continúa, también tenemos montos inusualmente altos de agua precipitable en la columna, al este de los Andes, en toda la parte central de Sudamérica, sur de Bolivia, Paraguay, norte de Argentina y sur-centro de Brasil, asimismo en el sur de Argentina y Chile. Also, southern Argentina y Chile is well above average. A drier air mass in central Chile, central Argentina at the moment. Una masa más bien seca en el centro de Argentina y centro de Chile en estos momentos. So let's look at how this looks in the ALPW product. And what I'm going to do, I'm going to stop it as well, just because of these data voids that we're seeing today. All right. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ve en el producto de agua precipitada detectado por capas. Before we saw the anomaly, so we can see where this is unusual, and now we're going to see the value of available moisture, and we can see this structure in ALPW just west of Paraguay. This looks like a potential front just because of the shape, ¿no? Acá podemos ver esta estructura al oeste de Paraguay,
el sur de Bolivia, norte de Argentina. Esto se ve como un potencial frente solamente por la forma, ¿no? And then this seems to be connected with this very strong cyclone that is located over the Atlantic. And why am I saying that this is a very strong cyclone? Because of the way the structure looks. It looks very, very well defined with these very sharp gradients in ALPW. And we can also see a potentially heavy rainfall occurring in the western tier of the system, ¿no? Y también podemos decir que esto es un frente porque aparentemente viene conectado con este sistema, este ciclón intenso que está en el Atlántico, ¿no? ¿Por qué digo que es un ciclón intenso simplemente viendo esto? Por la estructura misma del sistema, ¿no? Podemos ver que tenemos una rotación ciclónica bien definida, ¿no? Tenemos asimismo hidrometeoros bastante grandes potencialmente al oeste del sistema. Podemos ver estas regiones bastante oscuras, ¿no? Que indican lluvia fuerte. Y asimismo tenemos un gradiente de agua precipitable muy marcado. Así que esto tiene apariencia de un ciclón bastante intenso, un ciclón extratropical. Other thing that I'm seeing just looking at this snapshot of ALPW is that I see this very large dark area located in southern Brazil along the boundary, which suggests that this could be strong convection that is occurring along the frontal boundary. I can also see the reflection of this in the next image. So I'm going to go to the following one and see how this looks. Oh, no, satellite void. Yeah, but you can see this in a couple of images. So this is very likely strong convection. So why don't we look at Slider and see what we can see along this frontal boundary with this potential strong convection? And I put another link in there that I found out during this past week. It's a NOAA one. It's for TPWM percent of normal that has essentially the same sectors that go to class. Oh, wonderful. And that's a month-long archive, but I'm not sure yet how to download images. Okay. So it was a link for CONUS, and then from there you can just select one that's not CONUS, like for example, maybe the Eastern Pacific or the Atlantic. Bernie acaba de compartir un enlace adicional de agua precipitable en la caja de preguntas, donde pueden encontrar otro producto de agua precipitable. You said anomaly of precipitable water, Bernie? Yes, I think it's the same product that's displayed on our pages, but it's produced at NOAA. Okay. Ya, entonces Bernie comenta que este enlace que ya ha colocado es de un producto de agua precipitable que es similar a lo que CIRA produce, pero es producido por NOAA y es el que va a NOAA Class, ¿no? Para los archivos. En este momento, Bernie, so the link is just for an operational view, right? Like the current situation. And you can go back a month. Okay, back a month. Okay, that's wonderful. Ok, y menciona que puede, con este producto puede también ir un mes hacia atrás. All right. So currently I think that those are the same sectors that go to the archive for class, the comprehensive, large, whatever. I forget the full acronym for that. Right, and that product that you place is the OSPO link, right? Right, yes, and then if you change the product and region. So, for example, if you want to see more of the Eastern Pacific. Ok, entonces está mostrando el producto que ha colocado Bernie, que es un producto de la oficina de OSPO, de la NOAA, que también contiene agua precipitable. Y acá es bastante versátil, como ven, podemos ver cantidad total de agua precipitable en diferentes sectores del mundo, incluso la anomalía, ¿no? Vamos a submitir. Podemos ver la anomalía de agua precipitable, no podemos tener una idea si estamos en un ambiente anómalamente húmedo o anómalamente seco. Greg, I can see why you're saying you're comfortable in the Bahamas with this weather. It's drier than usual. Y no, le estaba diciendo a Greg en las Bahamas que están bastante secos. Ya los frentes se han activado temprano este año. Tenemos un sistema frontal que ha cruzado ya hasta el centro de las Bahamas y Cuba. El agua precipitable es generalmente un buen indicador de dónde tenemos la masa postfrontal en el hemisferio norte, ¿no? Especialmente en el norte del Caribe.
Pero bueno, para terminar con esto, Bernie está mencionando de que ese producto tiene un archivo de hasta un mes. No ha podido encontrar más, pero por lo menos pueden descargar algunas imágenes si quieren construir casos de estudio o analizar alguna situación por el último mes. Right, and Sheldon mentions you can use the global sector to see South America. I'm seeing if we can't get a South American sector put on. Okay, that's wonderful. Okay. Y Sheldon está mencionando que pueden usar el dominio global si quieren ver Sudamérica. De todas formas, están tratando de gestionar a ver si pueden implementar un dominio para Sudamérica específicamente. Okay, great. Let's see how this looks as well in the percentage. Wonderful. Yeah. Yeah, and I Okay. see Regina says suggestion for NOAA to create a sectorization for South America. Yes, it's already in the works. Okay, thank you. Awesome. Yeah. Sí, Regina, están gestionando. Excelente. Well, let's look quickly at Slider and look at the systems in the upper troposphere, and we can mouse strong. Okay. So we do have a train of troughs crossing Central South America. And this large trough is the one associated with the system. You can see that, you can say that it has an eye. This is not a tropical cyclone by any means. It's an extratropical cyclone, but the fact that you can see an eye-like structure in the center means that it's a very strong one. And you can see this warm front, and very likely there's a cold front right there, but I cannot draw the cold front with upper air imagery, so I will have to look at lower levels. ¿No? Tenemos dos sistemas cruzando Sudamérica, tenemos una vaguada en el centro de Chile y tenemos esta otra vaguada que está asociada al ciclón extratropical bastante intenso del que hablamos. Esto tiene una estructura tipo ojo. Esto definitivamente no es un ciclón tropical, ¿no? Es un ciclón extratropical, pero el hecho que tenga una estructura tipo de ojo sugiere que es un sistema muy intenso, ¿no? Acá se puede ver la pluma húmeda, potencial frente cálido, pero para trazar el resto de los frentes, frente frío, etcétera, no lo puedo hacer con una imagen de vapor de agua, porque acá estoy viendo niveles medios y altos. So let's do something. Let's look at the geocolor, which is underneath, and yeah, we can see here. Do you see these freckles? These are the color cumulus associated with the system. Si ven estas pequitas, estos puntitos, esos son los cúmulos de aire frío asociados al sistema, ¿no? And indeed, there's a boundary somewhere in here. So there's a fast movement to the north. So this system looks like it's progressing rapidly into the Sao Paulo Rio area. So something to keep in mind. I'm sure Brazilian forecasters should be monitoring it, but looks like a strong front, at least in terms of movement. It's moving very quickly to the north, right here, somewhere there. ¿No? Viendo el sistema, se está moviendo bastante rápido. Acá tengo solamente 4 imágenes cada media hora, pero está avanzando muy rápido hacia el noreste. Esto es algo para tener en cuenta en esta región de Sao Paulo, Río de Janeiro el día de hoy, ¿no? Estoy seguro que los pronosticadores lo están evaluando. Now, looking at the convection that I was talking about before with the ALPW product, which should be somewhere in here along the boundary, it is very hard to see with the geocolor. So what I'm going to do, first I'm going to zoom in just a tad, and then I'm going to overlay some kind of product that shows me phase of clouds. Yeah, we can see that we do have some deep convection in this region, but it is not generalized at the moment, actually. So there's a couple of cells going off in southern Paraguay or this Argentina, but it doesn't look very generalized. Now I can see the front much better personally. So if I would draw the front at the current time, it would be somewhere here. No, the boundary probably connects somewhere in here. And do you see these light blue greenish clouds? And I will translate to Spanish pretty soon. Whenever you see these light blue greenish clouds, it suggests that you are post-frontal in Western Paraguay. So it's very likely something here, some post-frontal air mass and a prefrontal air mass to the north. Bueno, viendo ya el sistema con este producto de distinción de fase de nubes, podemos ver que tenemos
un poco de convección profunda en esta zona del sur de Paraguay, noreste de Argentina, pero no es generalizada, ¿no? Ahora, esto puede estar produciendo lluvia fuerte local debido a lo que vimos en el producto de agua precipitada conectado por capas. Ahora, para trazar el frente, esta imagen de decisión de fase de nube de una idea un poco más clara, ¿no? Para este momento, aproximadamente el frente se localizaría aquí, ¿no? Fuera de la costa, y es posible que el frente esté ingresando por esta zona del sur de Brasil, ¿no? Paraná, Santa Catarina, hasta el sur de Paraguay. Y si bien no veo, acá yo no estoy viendo un flujo sur, no lo estoy viendo marcadamente, lo que sí veo son estratos postfrontales, ¿no? Cuando yo tengo este régimen estratiforme, estas nubes celestes que se expanden horizontalmente, sugiere que hay una inversión postfrontal. Así que es posible que hayamos tenido un empuje hacia el norte en las últimas horas y más bien la frontera se está debilitando y ya estacionaria en el oeste de Paraguay, ¿no? Also, something that we can see in South America at the moment is that you see there's some deep convection going off, moving to the south, and then once it reaches the upper troposphere, which are these oranges, it goes to the east. This means this is related to the upper trough that is crossing central Chile and into central Argentina, ¿no? Y otra cosa que vemos es que tenemos esta convección, los amarillos, moviéndose hacia el sur, y una vez que llega a los niveles altos, o estos naranjitas, se va un poquito hacia el sureste, ¿no? Esto refleja convección que está asociada al lado delantero de esta vaguada de altura que está cruzando la cordillera de Chile y de Argentina. Great, I will add GLM. Thanks, Diana. Vamos a ponerle GLM. GLM es el mapeador de rayos geoestacionarios. So let's put GLM, which is the geostationary lightning mapper. And yeah, you can see actually this convection that is occurring in Northeast Argentina has way more lightning than the one occurring in central Western Argentina, in San Luis and Mendoza. No, this one here, Western Córdoba. Okay. Sí, la convección que está en el noreste de Argentina tiene mucho más electrificación en este momento que la que está ocurriendo aquí en el oeste de Argentina, ¿no? Well, we also saw there's a much available moisture is much higher to the northeast. También hemos visto que la cantidad de agua disponible, no vapor de agua disponible, es mucho mayor en esa región del noreste de Argentina, ¿no? So not always the strongest convection is associated with the upper trough, ¿no? No siempre la convección más intensa se asocia a la vaguada de altura. Let's go to the tropics at this time. Since we're looking, since we're interested in what AL94 is doing, why don't we look at it right now? And what I'm going to do, I'm going to hide this for a second so we can see the structures in the low clouds. Ya que estamos viendo a AL94, vamos a verla con algunos productos rápidamente porque es un sistema de interés. Primero voy a sacar el producto de agua precipitada detectada por capas para ver el geocolor, porque podemos ver mejor las estructuras nubosas. First, something interesting. You see the clouds are, the background is darker to the west. Wait, I cannot draw, interesting. Okay, let me reload. Something's happening to my slider. Okay. You can see that the background is darker to the west and lighter to the east. I'm talking about the space, the ocean without clouds. Primero comencemos viendo que el fondo se ve más oscuro al oeste que al este. Me estoy hablando del océano sin nubes. This is a signature that you might have a little bit of dust to the east of the system. Eso es una señal que es posible que haya un poquito de polvo al este del sistema. This also shows something else. Here, to the east of the system, you have more shallow clouds and a potential inversion. You can see you have a lot of tiny structures. So the boundary layer might be lower and you have a stable layer that is forcing some of the clouds to grow horizontally. Whereas to the west is convectively unstable. Therefore, there's more vertical mixing and the atmosphere is a little bit cleaner.
So you have less cloud coverage, ¿no? Algo que vemos al este es que tenemos bastantes estructuras pequeñas también, o sea, no solamente puede haber un poquito más de polvo presente, ¿no? Sino que esas estructuras pequeñas y con un poco de desarrollo horizontal sugieren que tenemos una inversión de termal más intensa al norte del sistema, ¿no? Y esto fuerza que cuando se forman las nubes tenga que expandirse horizontalmente. Mientras acá al otro lado, al oeste del sistema, tenemos más inestabilidad convectiva que refuerza la mezcla vertical y eso hace que tengamos menos cobertura nubosa. Now, let me do something. I'm going to do the cloud phase, yeah, because sometimes it's a little bit darker. If I only show the day cloud phase, sometimes the low clouds are a little bit dark. So let me put half the bright, and we can see a little bit of the coloration, a little bit of the cloud structures, and yeah, we can see that there's definitely a lot of deep convection associated with this system. There's in the upper troposphere, there's outflow. So I'm going to change colors here for a second. In the upper troposphere, there's outflow, and you can see that there's already a ridge associated with the system. A little bit hard to see in the west, but we can see it in the other and in the other peripheries of AL94. ¿No? Viendo ya los niveles altos, siguiendo el flujo de las nubes amarillas y naranjas, podemos ver que ya tenemos una dorsal asociada en niveles altos al sistema, ¿no? Esos sistemas tropicales generan su propia dorsal. Acá podemos ver que tenemos flujo que se está abriendo en la troposfera alta, ¿no? Eso está bien arriba. En el flanco oeste no queda tan claro que si el ciclón está llegando a influenciar el flujo porque no tengo mucha nubosidad, ¿no? Okay. Yeah, something else that we can see, there's a lot of convection around the center. Otra cosa que podemos ver es que tenemos bastante convección cerca al centro del sistema. If you ask me, I wouldn't be able to place the center very quickly. NHC has a much better technique to do that. Actually, they look at a lot of things. It's not trivial to place the center of the cyclone, but it is somewhere in here. And whenever you have convection flowing up or up around the center, this could help the system to intensify it a little bit, ¿no? Acá podemos ver que tenemos bastante convección tratando de formarse cerca al centro del sistema. Si me preguntan dónde poner el centro, tengo que ser muy humilde y decirles que es difícil poner el centro, ¿no? El Centro Nacional de Huracanes tiene técnicas bastante desarrolladas para ubicar el centro del sistema, que no es tan fácil, pero está en alguna de estas zonas cerca del círculo, diría yo, ¿no? Por acá en algún sitio. Pero vemos que en estos momentos hay bastantes celdas convectivas formándose alrededor del sistema, de lo que podría ser el centro del sistema, y cuando esto pasa, el sistema tiende a intensificarse un poco más, ¿no? Está en un ambiente un poco más favorable para la intensificación, porque esta convección que se forma alrededor del centro limita los procesos de intrusión de aire seco por la periferia hacia el ojo del sistema. And Okay. overlay the SO2 RGB to see if we're seeing a signature of Dust. Yeah. Yeah. And it would be a darker blue and then just A little bit. It's very subtle, but you can see it. You see it? yes. Yeah, but it's more concentrated. So the greenish tends to mean a little bit more moisture, and that could be it's also seen down the lower layers too. Right. Yeah. And the other thing is usually when I suspect something like the dust, then I just keep tracking backwards. Why don't we do something just quickly for the sake of time? Let me pen out. Hola, Jose. Hola, Kathy. Great hearing you. Just really quick, and actually, Bernie, let me interrupt really quickly. That is a beautiful image to show that dry air intrusion to the north. Did you talk about, I'm sorry to be late, did you talk about that share? My only worry is that we might get a repeat of Philippe and having it stalled out just to the east of us, but it's still moving at a pretty good clip. Yes, there's a chance for that. To be honest, I haven't looked at it closely. I know Jay and Bonnie are here. They're probably more aware than I about
what this may do, but it looks like, yeah, it's supposed to go closer to the Leeward Islands in the next few days. Yeah, but Kathy, this blue, I'll translate what you said. This blue, you know, the dust signature, which is also related to drier air to the north of the system, seems to be a little bit disconnected from the center. Don't you agree? Yes, yes. So that is not going to be a bit of an impediment. I think from the center has to be more, Yeah. you have to be more aware of the shear and the approaching front from the east, from the west. Right. Okay, let me translate what you said. Bueno, Katy estaba comentando de que, que es, bueno, que interesante el aire seco al norte del sistema, ¿no? Que ella está un poco preocupada que esto puede ser algo parecido a Philly, ¿no? Que estuvo varios días en el Atlántico. Le comentaba ahora que Jay y Bonnie están acá presentes, probablemente no sé si ellos quisieran comentar, que saben más que yo, ¿no? Y ellos han estado siguiendo esto más que yo, pero este sistema aparentemente se va a ir hacia el noroeste y pasar muy cerca de las Leeward Islands, ¿no? Eso es lo que el Centro Nacional de Huracanes está en estos momentos manejando como pronóstico. Y otra cosa que comentamos con Katy, que este aire seco está un poquito al norte del sistema, así que es posible que no tenga un impedimento significativo. El aire seco es esta pluma azul, ¿no? Con el polvo que vimos con Bernie. El polvo está asociado generalmente a una capa de aire más seco. Y Katy mencionaba con el frente que está localizado aproximadamente en esta posición, ¿no? Que puede haber interacción ya en unos días con este sistema frontal que está en el noroeste del Caribe. And Sheldon said you can see it well on the advected layered precipitable water. Wonderful, that's true. Wonderful. Sí. Mhm. Sheldon estaba mencionando, Sheldon was mentioning that the dryer, you can see much better in this product, which of course, yeah, this is the best, I would say the best way to analyze dry and moist plumes. This is a wonderful tool. No, Sheldon estaba mencionando que podemos verificar la presencia de este aire seco en este producto, que es quizá la mejor herramienta en este momento para hacer estos análisis horizontales y verticales de plumas de humedad, ¿no? Y se ve claramente, ¿no? La pluma seca, pero es mucho más prominente en la capa 850-700, ¿no? Ahí se ve muy bien. And this dryer is very prominent in this layer, especially 850 to 700 and the 700 to 500, no? And what we were talking about with Kathy before, the dryer is a little bit disconnected from the center of the cyclone, so this guy may not have significant impact, tempering impact from the dry plume, at least in the next several hours, ¿no? Y como comentamos con Katy, este sistema, esta pluma seca está bastante desconectada del centro del ciclón, así que es muy probable que este ciclón no tenga una limitante significativa por intrusión de aire seco, al menos en las siguientes varias horas, ¿no? Uh-huh. Right, and yeah, Sheldon mentions that at all layers the dryer shows up, and you could see on the lower ones some of the moisture air. Actually, I have to get that straight. Looks like Yeah, it's around the there. yellow, the moisture air, Yeah. yeah. A lot of moisture in the west, yeah. And the Which only is- other thing I'd like to point out is that we're comparing and confirming some of what we're seeing in the different image products. And that's also a good thing to do. Ok, sí, y otra cosa que menciona Bernie es, bueno, también está apuntando el aire húmedo que está al oeste del sistema y también menciona que es muy importante ver diferentes productos y confirmar con diferentes productos lo que estamos viendo, que es lo que hemos estado haciendo en la sesión, ¿no? Ver cómo se ven esos diferentes productos y ahí uno puede obtener una capacidad mucho más completa de analizar la situación meteorológica. Ok, vamos a la presentación de índices climáticos. Let's go to the climate indices presentation. Looking at the SSTs, I'm just going to go straight to the anomaly right now, and we still have El Nino, so we can see the warming along the Pacific and into the coast of Peru and northern Chile. We'll talk about it in a second, but we can also see that the Caribbean is much warmer than what it's been the rest of the season, and the Atlantic has cooled down a little bit, but still pretty warm at the current time, no?
tenemos el Niño, del que vamos a hablar en algunos momentos, ¿no? Pero algo que me llama la atención es que el Caribe se ha calentado bastante comparado a lo que estaba en semanas anteriores. El Atlántico se ha enfriado un poquito, pero se mantiene bastante caliente de lo normal. Todo este cinturón del Atlántico tropical norte se mantiene muy por encima de lo normal, con anomalías incluso mayores a los 2 grados centígrados por encima de lo normal en el Caribe, ¿no? Anomalies in the Caribbean, Western Caribbean, and Gulf of Mexico are above 2 degrees Celsius for the entire region, so pretty warm. To our advantage, the front season is ramping up pretty quickly, so we're hoping for no systems forming in the Caribbean. Also, El Nino tends to increase the shear and temper cyclone formation and strengthen it inside the central and western Caribbean. So the atmosphere is helping for these anomalies to stay potential. So hopefully that's the case until the end of November, ¿no? Y a pesar de que el océano está bastante caliente, tenemos el efecto del Niño con un calentamiento significativo en Niño 1 más 2 y Niño 3 en este momento. Y asimismo tenemos los frentes que se han vuelto mucho más prominentes y están avanzando bastante rápido. Entonces, tomando esos factores atmosféricos en contra de ciclones en el centro y oeste del Caribe, es posible que tengamos buena suerte y estemos seguros esperemos que estemos seguros hasta fines de noviembre en toda esta región del Caribe. Okay, let me go forward. Then looking at the layer anomalies, we are looking, I forgot to mention, but I can mention it here. The Eastern Pacific has also warmed up, and this is partly due to changes in the flow and also partly due to the lack of convection. There's been, Central America and especially places like Panama, for example, have been under a severe drought for a while. So lack of convection warms the ocean, but also these oceanic Kelvin waves that are associated with El Nino also tend to warm up the layer. So the Eastern Pacific the surface temperatures have increased in the last several weeks as well. No, otra cosa es que el Pacífico Este se ha calentado también, que me olvidé de mencionar. Esto es en parte por mayor radiación solar asociado a este patrón convergente de altura dominante durante el Niño, ¿no? Panamá, por ejemplo, entre varias regiones de Centroamérica y Colombia, ya hace mucho tiempo están sintiendo una sequía muy importante, ¿no? Y ese incremento de la radiación solar tiende a calentar el océano, ¿no? En mar afuera. Y por otro lado, también tenemos las ondas Kelvin oceánicas que se propagan desde el Ecuador, ¿no? Una vez que llega una onda Kelvin que calienta la costa, estas se propagan hacia el norte a lo largo de Centroamérica y tienden a calentar el mar. Así que tenemos esta zona bastante caliente. Something else that we're seeing, central and southern Chile are way below average. Even the layer is cool here off the coast of the Pacific, and this is superficially as well. This tends to be also, not always, but it tends to recur sometimes during El Nino. So it is kind of reading the books. It's reading there's climatology books. It's behaving the way it typically behaves during strong El Niños. ¿No? La zona sur de Chile, el sur de Argentina, están un poco por debajo de lo normal, no solamente subsuperficial, sino superficialmente. Esto muchas veces sucede durante eventos El Niño de toda la cuenca, bastante estructurados como el actual. Así que decía que la atmósfera ahí está leyendo sus libros de meteorología, ¿no? Porque está bien típico este patrón de anomalías al sur de Sudamérica. Really quickly, hola, Jose. Kathy again. Kathy. Hey. Yes, just two really quick things. Again, this is almost textbook El Nino in terms of the temperature patterns, but contributing, what is also contributing, the sea surface temperatures are also contributing to very warm temperatures across the Caribbean and Central America. Record-breaking temperatures, so we're getting a lot of heat waves because we have almost clear skies and anomalous dry conditions, and then heating and very light winds are just blowing those warm temperatures into the territories. So it's kind of this getting a really almost chicken and egg effect with El Nino kind of feeding itself and warming temperatures as well. So it's very interesting, the climate effects as well.
Thank you, Kathy. We need very strong fronts, but well, we don't know when they're going to make it all the way your way. We do. Thank you. Yeah. We do need them. It might take a while, yeah. Kathy estaba mencionando que con estas temperaturas muy altas en el Caribe y Centroamérica, además de los cielos con más despejados y vientos débiles, nuestros cielos despejados que son parcialmente simulados por el Niño, están habiendo muchas olas de calor muy recurrentes en toda la región, bastante problemático. Y es como un efecto huevo y la gallina, ¿no? Porque los sistemas se retroalimentan. Ya. Y necesitamos pues que los frentes lleguen más rápido. Más al sur, pero eso se demora un poco. Yeah, as Greg from the Bahamas says, keep them coming. Keep the fronts please. coming. It's a Greg, big break from the summer temperatures. Push them south, Greg. Sí. Greg en las Bahamas también dice que vengan los frentes, por favor. Okay, let's keep going, and please interrupt me if there's anything you would like to comment on. This is the ENSO later statement. It went out on October 12th, and no changes here. If you look at the animation, also no significant changes. The takeaways are that all El Niño regions are warm and above 1 degree Celsius, but actually many of them are above 2 degrees Celsius, primarily Niño 3 and Niño 1+2, which are the regions that are close to the South American coast. Niño 4 is also warming up lately. So the system is following kind of a textbook-like transition towards a later warming up of the central and western Pacific, which is kind of consistent with what the models have been doing and the forecasts have been mentioning. ¿No? Viendo el sistema ENSO, no hay cambios en el aviso de CPC. Este es el más reciente, que se fue el 12 de octubre, salió. Y luego tenemos a la derecha la imagen de anomalía de temperatura del mar con las regiones Niño. Tampoco hay cambios muy significativos. El calentamiento se está esparciendo hacia el oeste. Podemos ver claramente cómo hay una tendencia a calentar la región de Niño 4, por ejemplo. Como dice Katy, está siguiendo como una evolución casi como libro, ¿no? Como libro de meteorología, ¿no? Se está calentando ya más la región oceánica occidental, ¿no? De todas formas, las regiones más calientes siguen siendo la costa de Sudamérica y la región de Niño 3. Okay. Now, this is of interest for the forecast. We're looking at the Kelvin wave process in the Pacific. So here we can see on the left, we can see the cross section of the ocean temperature. I kind of sketched the position of the thermocline. Of course, this is an animation, so it changes a little bit, but you can see that the warm anomalies continue being most prominent in the Eastern Pacific subsuperficially, and thermoclines continues warm, but not as warm as it's been several months before, namely between April and August, I would say July. So if you see the Koff-Muller to the right, you can see that between, I would say, mid-March, April, all the way through August, the heat content in the most of the Central Pacific was significant. Now it's cooled down a little bit, but the Kelvin wave activity continues. Bueno, viendo las anomalías de la temperatura en la profundidad, podemos ver acá a la izquierda que tenemos la sección de temperatura con la profundidad a lo largo de todo el Pacífico ecuatorial. Aquí he dibujado la termoclina de manera bastante aproximada, porque si se ven es una animación, así que varía, ¿no? Pero podemos ver que el calentamiento es más prominente en el Pacífico oriental, en estos momentos continúa, y la región del resto del Pacífico se ha enfriado un poquito subsuperficialmente con respecto a meses anteriores. Si ven en el Hoff-Muller, la época más cálida de la gran parte del Pacífico ha sido más o menos desde abril hasta agosto, ¿no? Ahora ha habido un enfriamiento ligero, pero seguimos muy por encima de lo normal y la actividad de ondas Kelvin continúa. In fact, speaking about the Kelvin wave activity, we do have another Kelvin wave that has formed during early October in the Central and Western Pacific, and this should make it into the South American coast by December, but there is still uncertainty on the strength of this Kelvin wave, which we're going to talk about in the next slide. ¿No?
De hecho, tenemos una onda Kelvin subsidente o cálida que se ha formado a fines de septiembre, principios de octubre, y esta se está dirigiendo hacia la costa de Sudamérica. Debería llegar aproximadamente en diciembre a calentar la costa de Sudamérica, pero todavía existe un poco de incertidumbre sobre la intensidad de esta onda Kelvin, como vamos a discutir en la siguiente diapositiva. And speaking of the Kelvin wave, I have something extra today because this is very sensitive for Peru, Ecuador, and Colombia particularly, especially for Peru and Ecuador, because the rainy season tends to ramp up. In Ecuador, it starts in November, and in Peru in December and January. So whatever this Kelvin wave does once it gets into the coast by December is very significant to them. No, tengo una diapositiva adicional porque este pronóstico es muy sensible particularmente para Colombia, Perú, Ecuador. Yo diría que especialmente para Perú y Ecuador, debido a que la época de lluvias se empieza a incrementar en noviembre, ya en diciembre ya está de lleno, y esta onda llegaría a calentar el mar en diciembre, lo que hace que sea un pronóstico muy sensible. So here on the left we have the forecast of the GFS model thanks to Mike Ventres. And then we have the forecast of the CFS model as well for the same time period, and we're looking at 850 zonal wind anomalies. Red suggests westerly wind bursts, which tend to trigger Kelvin waves, and we can see that we had a westerly wind burst in the Western Pacific at the beginning of October, which triggered this Kelvin wave, and now we have had another set of westerly wind bursts. This is associated with the Madden-Julian oscillation that have propagated into the Central Pacific and are reinforcing this Kelvin wave. Now, looking at the forecast shows both GFS and CFS, they really like producing a very strong westerly wind burst remaining through the end of October for the Western Pacific. If this happens, this could widen the Kelvin wave that has formed right now and make it more meaningful, meaning a stronger wave with a warming that is going to continue increasing from late December into January, strengthening the coastal warming. But this is a forecast, so we don't know yet. We need to be monitoring what happens with the models, which have been changing quite a bit. Bueno, perdón por hablar tanto, vamos a ver si puedo resumir. Entonces, lo que podemos ver aquí es que tenemos el pronóstico del GFS y el CFS, ¿no? De los pulsos del oeste en 850 hectopascales. Rojos son vientos del oeste en el Pacífico ecuatorial que tienden a favorecer la formación de ondas Kelvin, ¿no? Acá tenemos el que formó la onda Kelvin en octubre, ¿no? Y luego hemos tenido unos pulsos en el Pacífico Central en la última semana que están también reforzando la formación de onda Kelvin en estos momentos. Ahora, el pronóstico, ambos modelos están mostrando que durante los siguientes 10 días vamos a tener un pulso muy significativo de vientos del oeste en el Pacífico Occidental. Si esto verifica, es muy posible que tengamos un fortalecimiento significativo de la onda Kelvin que se ha generado, y esa onda Kelvin podría extenderse en términos de tamaño, ¿no? De alcance, y el calentamiento a partir de mediados o fines de diciembre en la costa duraría más, ¿no? Se calentaría por varias semanas hasta mediados de enero. No hay tanta confianza porque los modelos han estado cambiando mucho, pero es importante monitorear porque de esto va a depender qué tan caliente esté la costa de Perú y Ecuador en diciembre, enero y febrero, que es cuando las lluvias serían las más significativas. Let me keep moving to the forecast, and then I'll stop for a second because I know we might have questions on this. I see John's question. So let me move to the forecast first. This is the probabilistic forecast. Not much to say here other than there's almost, I would say 99.9 certainty that the El Niño is going to continue through the end of the year, but then the chances start decreasing, and CPC actually has an 80% chance for the North Hemisphere spring, which is this period of between March and June, so March and May 2024. And you can see that the chances are becoming actually more prominent for neutral conditions by June. So this is also textbook in the sense that whenever you get these basin-wide El Niños, they hardly last more than
1 year and a couple of months. So this is doing what normally a strong canonical El Niño does. ¿No? Hablando del pronóstico probabilístico, y John, en un rato veo tu pregunta, bueno, acá queda certero que estamos en un evento niño por lo menos hasta fin de año, no definitivamente, y más bien en la primavera es donde disminuyen las chances. Todavía existe una chance o probabilidad de 80% de que esto continúe hasta la primavera, y ya más bien para junio ya tenemos las probabilidades de condiciones neutrales dominando. Esto también se está comportando como un texto, ¿no? En el sentido de que cuando tenemos un niño canónico que cubre toda la cuenca del Pacífico, difícilmente dura más de un año con un par de meses, ¿no? Así que hay cierta confianza en que el niño de toda la cuenca no debería durar más de la primavera. Y viendo los modelos están haciendo lo mismo. En amarillo remarqué el periodo más crítico de lluvias para Perú, Ecuador y suroeste de Colombia, ¿no? Y vemos que durante este periodo de lluvias más intensas hay una disminución de casi todos los diferentes miembros de los modelos dinámicos con respecto a la intensidad del niño. Así que es posible de que la temporada de lluvia sea más bien muy prominente inicialmente, pero y también las sequías periféricas, ¿no? Por ejemplo, en gran parte de Colombia hay sequía, en el sur de Perú, en partes de Brasil, amazónico, ¿no? Hay sequía, y más bien estos impactos empezarán a disminuir según avanza la época de lluvias. And then looking at the models are also suggesting that once we get into February or March, then the ENSO system should start winding down towards neutral conditions as well. And there's certain agreement, which would imply that the impacts of anomalous precipitation should be most prominent at the beginning of the rainy season. And once we reach the end of the rainy season, these impacts should start winding down. Okay, let me look at questions. Vamos a verla. A ver, hola John, qué gusto siempre leerte. ¿Consideras que la primera semana de noviembre se declara el niño por ONI? Gracias, salud. Bueno, eso ya es un tema de CPC, así que no quiero hablar de eso, ¿no? Lo que puedo hablar es de impactos, ¿no? Y el impacto ya está, ¿no? No sabría decirte. Speaking about the Madden-Julian oscillation, the Madden-Julian has been kind of disorganized lately, and this is kind of classical of a moderate to strong El Nino, global El Nino, or 3.4 El Nino. And this means that there tends to be wetter or persistent upper divergent conditions in the Central Pacific, and a persistent upper convergent pattern starts developing over the Caribbean and Central America and South America, which is associated with drier conditions. You can see this in the Hofmuller diagram. You can see most prominent upper convergence over the Americas during the last several months, which is kind of classical of El Nino. But you can also see the Madden-Julian oscillation propagation from west to east. It's not very well defined at the moment, but it is propagating. No, hablando de la oscilación and this is not updated. I just noticed this. Sorry, actually, sorry about this. This is not updated, but whatever I have here is consistent. Acabo de darme cuenta que estos gráficos no están actualizados, pero los demás sí. El texto sí está actualizado. So, básicamente lo que tenemos es lo que mencionaba, ¿no? Durante el niño la oscilación de Madden-Julian se debilita un poco, no se propaga bien y más bien tenemos a tener un patrón convergente en altura sobre el Caribe y norte de Sudamérica, que es lo que ha estado pasando, y y más bien un patrón divergente húmedo en el Pacífico que ha estado pasando, y la propagación es un poquito interrumpida durante, no es muy definida a través de las Américas. So, yeah, I'm sorry I didn't update these graphics, but let's look at this first. This is updated. This is the equatorial waves. It's showing that at the current time we do have an upper convergent pattern that is located over the maritime continent, and there's a weak Madden-Julian propagating across the basin, but it's very, very disorganized, as you can see. The green areas are not very well structured. No, en estos momentos podemos ver que tenemos un patrón más bien convergente en altura sobre el continente marítimo, Indonesia, y sobre nuestra región tenemos
los rezagos de una Madeleine Julian que se está propagando de manera muy desorganizada, que incluso ya está entrando en África, ¿no? Y tenemos un patrón más bien neutral con algunas olas divergentes. Something that we have at the current time is a Kelvin wave that is forecast across Central America around October 19 to the 21st. Algo que tenemos es una onda Kelvin que se espera que cruce Centroamérica del 19 al 21 de octubre. So any systems of significance that could be in the region could be highlighted by this Kelvin wave, but otherwise it looks like drier. We're entering a drier pattern into the end of the month and early November. No, dejando de lado esta onda Kelvin, parece que estamos entrando en un patrón más bien seco para fin de mes y principios de noviembre. Looking at the forecast of the Madeleine Julian oscillations, this is the empirical wave model, and again, confidence is low, so we need to take this with a grain of salt. And models also keep changing their solutions. We have been following this closely here in Peru, and yeah, it's because Peru is very sensitive to the Madeleine Julian, especially now that we're in an El Nino environment, and this has been very challenging. It's just changing a lot. ¿No? Estos son los pronósticos de los diferentes modelos para la Madeleine Julian, y notar que hay que tomarlos como un grano de sal, con bastante cuidado, porque los modelos han estado cambiando mucho, ¿no? Hay problemas no solo de propagación de la Madeleine Julian, sino de la inicialización. Y acá en Perú hemos estado siguiéndola cercanamente por los impactos que tiene durante un evento niño, y la verdad que ha estado muy complicado, muy cambiante. So what the models are now entertaining is upper convergent condition developing through the end of October over the Americas, and then neutral to slightly upper divergent by mid-November across the Americas. So if this verifies, we might get a little bit of a break in the next 10 days for widespread heavy rainfall events, and then the next window would be in November, ¿no? Según lo que muestran los modelos en estos momentos, ¿no? Si les creemos, es que están mostrando más bien una transición a condiciones más bien un poco secas, convergentes en altura, para lo que queda de octubre, y más bien ya para noviembre, la primera mitad de noviembre, podríamos pasar nuevamente a condiciones más bien neutrales o un poquito húmedas o divergentes en altura, ¿no? And these are the last two slides that I have, because I know we're already almost 10 minutes past the hour. But for South America, we can see that heavy rainfall events have continued in several instances across Southeast Brazil. And then in the last week, Paraguay, Uruguay, and Argentina have been dry. I'm not talking about today's event, but this is in the last in the 7 days before October 16th, no? And you can see that the signatures in the CMORPH and the rain gauge data are similar. So the above average precipitation in Southeast Brazil and most of Central South America and the Amazon Basin way below average. ¿No? Viendo los datos de precipitación, vemos que el sureste de Brasil ha continuado con eventos de precipitación por encima de lo normal. Estos son 7 días que terminan el 15 de octubre, ¿no? Pero no estamos hablando de los eventos actuales de Argentina y noreste de Argentina y Paraguay, ¿no? Pero hemos visto que más bien ha estado por debajo de lo normal en los últimos 7 días, y toda la región amazónica en general por debajo de lo normal, que es un poco clásico de un evento niño, ¿no? Okay. In terms of the flow, we can see that we have had accelerated trades. Well, the trades tend to be accelerated in the Amazon, and they converge in the Western Amazon. So that convergence has been kind of climatological. So the rainfall signal in the Western Amazon is actually not above average. Then in Ecuador and Peru, we have above average precipitation given large amounts of available moisture, ¿no? En Ecuador y Perú, Colombia, el oeste de Colombia hemos tenido más bien precipitaciones por encima, por mayor contenido de humedad. And this is the last for the Caribbean, very dry across, as Kathy was mentioning, very dry almost everywhere. Central America and the Caribbean, wow, yeah, this is not good. And the only regions that have been above average have been the Northern Bahamas with the fronts, parts of Mexico with the fronts, and these are tropical systems. So this was Lydia, and this was Max.
these two areas that hit Mexico last week, that both made landfall in Mexico almost at the same time. No, y para terminar, vemos que la cuenca del Caribe, Centroamérica, muy seco, ¿no? Las únicas regiones húmedas, el norte de las Bahamas con los frentes, México con los frentes, y podemos ver los efectos de los ciclones tropicales Lidia y Max que tocaron tierra la semana pasada casi al mismo tiempo, ¿no? Max un día antes que Lidia, ¿no? Y esa lluvia que está en el centro de México también es asociada a Lidia. Y con eso cerramos. La siguiente sesión es el martes, ojo que es el martes, ¿ah? Martes 21 de noviembre, regresamos a las 16 UTC. Okay, thanks, Jose. Thanks for a good session. I see Regina has some comments. You want me to translate? Okay. Regina Ito says in Brazil, highlights of Brazil bring bad news. The severe drought punishes dozens of municipalities in the Amazonas state. More than 500,000 people were affected. Rio Negro has reached the lowest level of the last 121 years, even exceeding the brand reached in 2010, when the extreme drought also affected the region. Unfortunately, the rain deficit is contributing to the increase of burning. In contrast, excess rainfall continues to cause disorders in southeastern Brazil, especially Rio Grande do Sul and Santa Catarina. Climate impacts aggravated by El Niño and the current analysis, current Atlantic Standard. Entonces, Regina está mencionando que en Brasil continúan las malas noticias. La sequía extrema que está ocurriendo en la región amazónica está produciendo que más de 500,000 de habitantes estén afectados. El Río Negro ha llegado a sus valores más bajos en los últimos 121 años, incluso excediendo la sequía extrema que afectó a la región en 2010. Desgraciadamente, el déficit de lluvia está contribuyendo también con un incremento de los incendios por quemas. En contraste, lluvias excesivas continúan en el sur de Brasil, especialmente en la región de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, con impactos climáticos agravados por el Niño y los estándares actuales de las temperaturas del Océano Atlántico. Thank you, Regina. And I wanted to contribute saying that, yeah, the Peruvian Amazon falls are also, restate what you're saying. You're also seeing that the rivers are really low in there. So, yeah. Okay. Luis García, adelante. Hola, José, Hola. gracias. Ahí te puse la pregunta. Fíjate que este frente frío que ha bajado hasta Honduras nos sorprendió bastante. Ha dejado mucho viento norte fuerte ayer y todavía hoy en la madrugada y en la mañana. La pregunta es, con el fenómeno del Niño, ¿cómo calculas tú que pueda proseguir la temporada de frentes fríos? Mi impresión por eventos pasados es que durante el Niño pueden haber frentes fríos intensos que lleguen hasta Centroamérica, inclusive hasta diciembre, y con años niños a veces puede llover en diciembre. ¿Tú cómo ves este fenómeno del Niño y la temporada de frentes y nortes? Gracias. Ya, gracias, Luis. Y bueno, te hablo de mi perspectiva porque en realidad yo creo que todos tenemos diferentes conocimientos, ¿no? Probablemente haya colegas acá que también tengan una opinión importante sobre esto. Pero generalmente cuando tenemos un fenómeno del Niño que se extiende durante el invierno del hemisferio norte, la trayectoria de los sistemas, déjame dibujar aquí en la imagen, la trayectoria del chorro de altura subtropical se desplaza un poco más al sur y se vuelve más intenso. Eso estimula la formación de sistemas frontales más al sur, esos ciclones que se forman en el Golfo de México y van por la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso hace que la recurrencia de frentes fríos en el Golfo de Honduras, norte de Centroamérica, y que se puedan colar incluso a El Salvador, ¿no? Como los vientos del norte, sea más prominente, ¿no? El cambio de masa no es tan significativo debido a que como la génesis de estos sistemas ocurre más bien en la trayectoria sur del Golfo de México en vez de por Canadá. Entonces, el cambio de masa no es tan significativo, pero tiende a haber eventos de lluvias más recurrentes, especialmente temprano en la temporada, ¿no? Diciembre, enero, febrero.
No sé si eso es lo que generalmente manejan ustedes como pronóstico climático durante el Niño. Sí, sí, correcto. O sea que puede llover un poco más y esto afecta mucho Sí. a las fincas de café porque bota la uva de café o se revienta la uva de café y la caña en esta época también que ya se cosecha, al llenarse mucho de agua, pierde mucha sucarosa. Entonces también hay pérdidas en la caña como en el café. Gracias. Ya, gracias Luis por el comentario. Voy a traducirlo rapidito. So we were talking with Luis, I'm going to translate really quickly, about France during El Nino for the Northern Caribbean, because we know that we have a strong El Nino signal through the winter, and actually the Northern Caribbean and Gulf of Mexico is very sensitive to El Nino. And whenever you have El Nino in winter, you tend to have a lot more fronts. The main reason is that the subtropical jet that develops during the winter, strengthens during the winter, instead of remaining further north in the southern U.S., tends to migrate further south during a few episodes and tends to strengthen furthermore. Therefore, you get a lot more cyclogenesis events that occur over the Gulf of Mexico. And these mean, since you get all these cyclones that sometimes become nor'easters along the east coast of the U.S., this means that you have more fronts. The frequency of fronts in these areas that I showed in the pink areas in southern Mexico, northern Central America, and Northwest Caribbean increases significantly, and you tend to get a lot more rain from these frontal events. However, the change of air mass is not as significant because the genesis of the cold air mass is not in Canada, it's further south. Therefore, these fronts don't tend to come with a lot of color cumulus and very significant temperature and moisture change, but they're more rainfall producers. And Luis was mentioning that in Central America, they're kind of worried about it because, of course, if you're going to get a lot more rain in the time of the year when you don't need it, it will affect a lot of crops. So he was mentioning a few crops. The one I remember now is grapes, but there are several that are affected by these anomalies. Great. Any more comments? Yes, I see more comments here. Maria Valverde is saying that here in Brazil, situation is very serious at the moment, especially in the Amazon basin and in southern Brazil. No, María Valverde está comentando que en Brasil la situación está muy crítica, particularmente en la región amazónica y en el sur de Brasil. Jonathan Montes, hola Jonathan, qué gusto leerte. Dice que de declararse el niño por ONI, ¿qué tanto podría extenderse en el tiempo y por qué esperamos que el fortalecimiento de los vientos nos aporte lluvia en noviembre y diciembre en Panamá, sobre todo en la región occidental? Sí, te contesto primero y después traduzco al inglés, ¿no? Sí, bueno, como mencioné antes, ¿no? El que se declara el niño por ONI en realidad no tiene que ver mucho con el tema de impactos, porque cuando ya se puede declarar niño por ONI, el fenómeno del niño ya produjo impactos por varios meses, ¿no? Es simplemente lo que está verificando, es como un análisis retrospectivo, ¿no? Está diciendo que ya ocurrieron 5 meses, ¿no? Con anomalías positivas, porque se ven varios trimestres, 3 trimestres consecutivos, ¿no? Es básicamente eso. Ahora, como ven los pronósticos, sí, pues el niño va a continuar bastante extendido hasta por lo menos la primavera, ¿no? Entonces, como mencionas, yo también espero que el fortalecimiento de los vientos les aporte más lluvia en noviembre y diciembre en Panamá para la región, para el noroccidente, ¿no? Para el noroccidente por esa convergencia en la región de Bocas del Toro, ¿no? Ajá. Y posiblemente, como hay un potencial de que haya frentes más activos en el sur del Caribe, no estoy seguro que tanto les afecta eso, pero es posible que tengas más recurrencia de llegada de sistemas a Bocas del Toro y a Costa Rica, ¿no? Por la parte de Costa Rica. Sí. So I'm going to translate quickly from Jonathan Montes from Panama. He's saying that if Niño is declared by ONI, how much will it extend in time? Why are we, because they are expecting a strengthening of the winds to produce more rain in Northwest Panama. What I was saying is that, like I mentioned before with Joel Jairo's comment, the ONI El Nino is more a retrospective analysis because for it to be declared, it needs
3 consecutive trimesters of 5 months of anomalies. So whenever it's declared, the event already happened. The important thing is the forecast, and as the forecast is saying, El Nino is going to continue at least until the spring of 2024, the North Hemisphere spring. So yeah, the impacts should continue at least through the winter in the North Hemisphere. And yes, there could be more recurrence of frogs from in the Southern Caribbean that could affect the rains in the Northwest Panama, Bocas del Toro, as well as Costa Rica. They get more precipitation when the frogs are more active in the Western Caribbean. So there's a chance that that could happen, but I haven't looked at the signal of El Nino precisely for there, so I'm not 100% sure. Okay. And I'm just going to send this for people to look at. So it's, where is the dust? There's smoke. There are 2, right? Well, that's the question. What is everything? What is everything? Okay, good. La pregunta And es it que, doesn't, yeah, and it doesn't have all the answers. right. It's encouraging you to think, and what do our RGBs tell us? And I'm in the process of redoing our SO2 RGB because we can detect dust and ash in it. And so I need to update that so that it will show that information. Although here's and I don't think I see, I think Gabrielle from Uruguay was one that was asking, how can we detect dust, especially when we have, say, cirrus that might mask the signal, just like, say, clouds mask, upper level clouds mask lower level clouds. So. Okay, Yeah. la pregunta para todos es ¿qué cosas ven en la imagen, no? ¿Dónde hay polvo? ¿Qué otras cosas hay? Y Bernie se refería a la pregunta de Gabriel Labrador, ¿no? De cómo podemos identificar polvo y otros compuestos cuando tenemos cirrus en la imagen. So we can answer it next time. Piénsenlo para poder contestar esa pregunta la siguiente vez. And looks like there's one other question there from Carolina. ¿Cómo ves la temporada de ciclones para lo que queda de octubre y noviembre para el Atlántico? Uy, para mí es una pregunta difícil. A ver, yo te puedo dar mi opinión personal, porque aquí también está Jay y Bonnie, y bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Primero lo que yo tendría que ver un poco es la Madden Julian, cómo va a estar. O sea, yo sinceramente siento que, de lo que he visto hasta ahora, que la ventana para sistemas importantes o sea, la tenemos en este momento, noviembre yo no lo veo tan favorable. Estoy viendo más bien un patrón convergente a principios de noviembre. Ahora, a fines de octubre, ¿no? Fines de octubre y la primera semana de noviembre quitada. Después entramos un patrón divergente en altura potencialmente, pero generalmente esas ventanas abierto, ¿no? En el Caribe no puedo poner la mano al fuego. Yo no creo que haya algo muy significativo en el Caribe. Debido a que tenemos otros factores en juego, ¿no? Tenemos el niño que está bastante fuerte, ¿no? A ver, déjame retractarme ahí. Mejor voy a retractarme con lo que he dicho, porque es una pregunta muy, muy difícil de contestar. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque en Panamá, ahora que estuvimos en Panamá, hemos visto que justamente cuando hay años niño, en años niño ha habido algunos ciclones que se han formado en el sur del Caribe en noviembre y que incluso se han acercado bastante a Panamá por interacción con los sistemas frontales. Así que me voy a retractar con mi respuesta y decir que no creo que haya algo muy significativo, pero me quedo ahí, la dejo ahí. No estoy seguro.
Yeah, so there was a question about the rest of the hurricane season for the Atlantic, and I was trying to give an explanation, but I decided to kind of bring it back. I don't want to say much because it is very hard to forecast. And I was saying that the environment doesn't look that great, but in previous El Niños, there have been, for example, 2 cyclones that have approached Panama in the past from the north, which is very rare, and they both happened during El Niño November. So, my feeling is that it shouldn't be it should wind down after October, but I wouldn't be able to put my hands on fire. And this is only Right. Right. Yeah. It's sort of like, well, So we're hoping I don't it know. doesn't happen, although there's a slight chance that it might. The So season just goes pay to the end of attention. November. Yes. So it's pay attention. Okay. Okay. Thanks, Jose. Thanks to all.